Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarle en su programa A las 9 con usted. Ya es martes y nosotros ya estamos preparados también para darle seguimiento a estas actividades radiofónicas, de televisión o también dentro de las redes sociales, como sucede en esta multiplataforma de C7 y donde, bueno, tiene cabida precisamente a las 9 con usted. Todos los días, o mejor dicho, de lunes a viernes, estamos a partir de las 9 de la mañana con todo el equipo que hace posible estas emisiones. Muchas gracias a todos ellos, a Claudia Fernández y Ángeles Rodríguez que están en la producción, desde luego a Víctor Hugo Barbosa que está al control de audio y también que nos acompaña en la línea telefónica atendiendo las llamadas al número 3030-5311. Esta mañana no tengo el dato quién estará en la línea telefónica, así que más adelante se lo proporciono, pero desde este momento le hago la invitación para que participe con sus comentarios. Nos dará mucho gusto saber de usted dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo y también su punto de vista sobre el tema que vamos a tratar, que de hecho la invitación es de verdad para que se quede y disfrute los comentarios de nuestro colaborador, como siempre sucede cada mes. Ya está con nosotros el doctor José Bru para platicarnos, para introducirnos en este mundo de la literatura, que en esta ocasión la temática es pues la novela policíaca, un tema que a todos nos llama la atención o nos ha involucrado en cualquier momento, en cualquier situación, época, podría decirse, en este género de la literatura. Doctor José Bru, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Oscar, buenos días a todo nuestro auditorio y videntes, o no sé cómo se diga. Pues ya con estos adelantos, ya no sabemos cómo exactamente, como le dicen a esta cabina híbrida. Yo diría, ¿y por qué le dicen cabina híbrida? Radio y televisión. Porque es radio y televisión a la vez, entonces me quedé así como que, bueno, vamos a ir bautizando cada vez de acuerdo a los adelantos tecnológicos, lo que se vaya dando. ¿Cómo le ha ido, doctor Bru? Muy bien, Oscar, muy bien, muy amable. Vamos a seguir con el tema que iniciamos este año, que es el de la novela policíaca. De hecho, el día de hoy daremos cierre a la primera parte, que es la novela Enigma. Ya hablé en su momento de la novela Enigma. Ya vimos al fundador, a Edgar Allan Poe, a Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, a Agatha Christie. Y hoy vamos a ver a mí un personaje que me encanta, que es el padre Brown de G.K. Chesterton. Gilbert Keith Chesterton, pero casi nadie le dice Gilbert Keith. Ponía las puras iniciales. Y es curioso, de verdad que muchos bueno, simplemente con escuchar el nombre Chesterton o otros que se van con las iniciales, ¿no? El GKC. Sí. Como dicen los gringos. Sí. Y que fue, bueno, iba a decir a diferencia, ¿no? Pero también Allan Poe y Conan Doyle escribieron novelas de otro tipo, no policiales. Chesterton es muy conocido, por ejemplo, por una genial novela que se llama El hombre que fue jueves. Exacto. Me estabas comentando que leíste el prólogo. Sí, el prólogo que realizó Alfonso Reyes justamente, y bueno, evidentemente esa introducción de Alfonso Reyes nos desnuda completamente a este autor, Chesterton. Bueno, Chesterton era muy apreciado tanto por Alfonso Reyes como por Jorge Luis Borges. Borges, los dos lo tenían en mucha estima y hablan de él y le reproducían algunos ensayos. Escribió algunos ensayos sobre la novela policíaca. Muy buenos ensayos. Era un cuate de una inteligencia asombrosa. Y le gustaba mucho jugar con paradojas. De hecho, El hombre que fue juez es una enorme paradoja, toda la novela. No digo más por si alguien la quiere leer. Pero ese es el riesgo que se corre justamente al platicar de Chesterton. Ajá. Yo justamente me quedé pensando en el programa de este día. Dije, bueno, si una palabra la decimos
o nos adelantamos de alguno de sus cuentos o de su obra, evidentemente vamos a encontrar quién fue el culpable, Sí. o los integrantes de la escena, ¿no? Sí, pero bueno, yo les había pedido a nuestros escuchas y los que nos siguen por televisión y redes sociales, que leyeran 3 cuentos. Sí. 3 cuentos para pues, poder hablar de ellos, y aunque ya descubriera todo, pues no les echara a perder la lectura posterior. Pero yo creo que de todos modos, es como cuando te platican de un excelente platillo. Por más que te lo platiquen y ya te descubran cómo estuvo hecho y todo, no hay como probarlo. Claro. No hay como leerlo y entonces ahí ver todo, porque yo les puedo platicar lo que yo vi, pero cada lector ve cosas diferentes. Eso es lo bonito de la literatura y de la lectura. Incluso uno mismo ve cosas diferentes a través de los años y de relecturas. Bueno, pues yo creo que sin más entramos de lleno entramos con Chesterton los antecedentes. y al padre Brown. Chesterton escribió 5 colecciones donde habla del padre Brown. El candor del padre Brown, apareció en 1911. La sabiduría del padre Brown. La incredulidad del padre Brown. El secreto del padre Brown y el escándalo del padre Brown en 1935. 5 libros, 5 colecciones de cuentos relativamente cortos, en donde aparece este personaje, que ahorita hablaremos un poco más de él. En total son 50 cuentos. Han hecho luego algunas parodias. Conrado Naxley, un escritor argentino, escribió un cuento que se llama Las nuevas aventuras del padre Brown, donde hace una parodia, que de por sí una parodia de una parodia, porque los cuentos del padre Brown tienen algo de humorístico, de paródico, de algo raro. Vamos a acabar con esta parte de la novela Enigma, porque el padre Brown es una especie de puente entre la novela Enigma, que es la que hemos estado viendo hasta ahorita. El próximo mes lo dedicaremos, no hay que leer nada, lo dedicaremos a la novela negra, a todo, verla en extenso, y luego ya veremos algunos autores de la novela negra. Padre Brown es una especie de bisagra, de gozne entre los detectives de hasta ese momento, Auguste Dupin, Hércules Poirot, Sherlock Holmes, muy racionales, en base a deducción, encontrar todo, y los detectives que vendrán después, que son detectives más rudos, más duros, que ya no importa tanto el quién cometió el asesinato, a veces nos lo dicen desde un principio, sino qué va a pasar, cómo lo van a descubrir, a qué se debe, en fin, ya veremos esas características, las recordaremos de la novela negra. Entonces decía, él es una especie de puente entre la novela Enigma y la novela negra. Tiene algunas características. Aparece a veces en muchos de sus cuentos una especie de metafísica. Es decir, aparece como que fuera, lo normal sería una explicación sobrenatural. Pero pues no, bueno, está escribiendo ficción, pero no ficción con cosas sobrenaturales. Entonces tiene que haber una explicación natural, ¿no? Hay un cuento que se llama El martillo de Dios, que parece que a un gran pecador, ¡pum!, le cae como una piedra en la cabeza y lo mata, como si fuera el martillazo de Dios. Y bueno, eso al fin de cuentas tiene una explicación lógica y natural. Introduce la intuición, porque el padre Brown muchas cosas las intuye, no las deduce. Cuando le preguntan cómo resolvió el misterio, muchas veces solo dice, adivine, que en la novela Enigma no se vale, hay que buscar el raciocinio, la deducción, en fin.
Yo veo algo parecido a la famosa Jane Marple de Agatha Christie, la señorita Marple. La señorita Marple los vimos el mes pasado. Sus deducciones las basa en parecidos con amigas de su parroquia de St. Mary's en Inglaterra, y dice, ay, esto se parece a cuando a mi amiga, su sobrino, le robó la cartera. Y uno dice que tiene que ver una cosa con la otra, y bueno, ella va encontrando que sí tienen que ver una cosa con la otra. Obviamente no porque estén relacionados los protagonistas, los personajes, pero sí en cuanto a sus motivaciones, en cuanto a su psicología. Es el único detective que hemos visto hasta el momento que ofrece tanto compasión y perdón como aprehensión y castigo. Es decir, el padre Brown, precisamente por ser padre, es más comprensivo, es más compasivo y entiende más al criminal. No nomás lo juzga, lo castiga. Y hay una especie de intercambios a veces entre el bien y el mal. Ahorita, regresando del corte. Regresando, exactamente, eso me gustaría que lo platicara doctor Bru. Al regreso de esta primera pausa, que ya llegó la primera pausa, el tiempo se va corriendo. Ya le esperamos aquí mismo. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana en su programa A las 9 con usted, con el padre Brown, con la literatura de G.K. Chesterton, con la novela policíaca. Es con lo que está compartiendo esta mañana con nosotros el doctor José Bru, colaborador de estas emisiones, como siempre sucede cada mes. En esta ocasión, pues, corresponde a este autor. Bien, antes del corte... Conocido por el padre Brown, ¿verdad? Conocido por el padre Brown, ya es su literatura, definitivamente. Bueno, sí, y con otros. Te decía que ya era muy conocido también por El hombre que fue jueves, La espada y la cruz, El poeta y los lunáticos. Tiene varios otros libros, El cinco de espadas, El jardín del humo, El hombre que sabía demasiado, La torre de la tradición, etcétera. Pero, bueno, algunos de los muy famosos, sobre todo entre los lectores de novela policíaca, son la serie del padre Brown, porque no se parece a ninguna de las anteriores. Incluso decía que se distingue de los detectives anteriores porque es más compasivo, tiene un compañero inteligente, que tanto Auguste Dupin como Sherlock Holmes con el doctor Watson, pues no eran precisamente muy inteligentes los compañeros, precisamente para que nosotros, lectores, nos sintiéramos más inteligentes que ese compañero. Pero aquí el compañero del padre Brown, ahorita veremos quién es alguien sumamente inteligente. De hecho, parece que el tontito es el padre Brown, ¿no? Parece que no das ni un 5 por él. ¿Sí? Es alguien humilde, no es soberbio, a diferencia de Dupin y de Sherlock Holmes, que eran muy soberbios. Y decía también que se puede apreciar algo entre humor, paradoja, parodia en sus obras. Les pedí a nuestro amable público que leyeran tres de los cuentos del padre Brown, que aparecen en el primer libro, El candor del padre Brown. Uh-huh. El primero, que se llama La Cruz Azul, donde se nos presenta al padre Brown, y al examinar, hay tres personajes principales precisamente en este cuento: el padre Brown, un inspector de policía famosísimo en su época, según el padre, este autor, Valentin, y un
un ladrón también famosísimo en su época, Flambeau. Flambeau, también. Flambeau. Entonces nos dice, perdón, ¿ibas a decir algo? No, digo, el mismo que se disfraza de sacerdote, ¿no? Así que es muy presente. Bueno, hay mucho también dentro de este análisis del clero, hay mucho de las sociedades, hay mucho de los países, sobre todo constante aparece Estados Unidos, la Gran Bretaña, y bueno, nos vamos a encontrar con todo este triángulo, ¿no? Sí, de contrastes. Sí. Y bueno, ahí nos dice, pues, Valentán va a la estación de tren porque sabe que viene un cura con una joya muy valiosa, precisamente la Cruz Azul, y que Flambeau la piensa robar. Flambeau está ahí, efectivamente, como ya lo mencionaste, disfrazado de cura también, pero fíjate cómo nos describen al padre Brown. Al examinar, pues, el último viajero, Valentán renunció a descubrir a su hombre y casi se echó a reír. El curita era la esencia misma de aquellos insulsos habitantes de la zona oriental. Tenía una cara redonda y roma como pudín de Norfolk, unos ojos tan vacíos como el mar del norte, y traía varios paquetitos de papel de estraza que no acertaba a juntar. Dice que era muy torpe, que se le está cayendo constantemente los papeles, que parece que no sabe qué, que a todo el mundo le está diciendo que trae una joya muy valiosa, y él no diga eso, bueno. Y total, en una de esas, pues se van los dos curas, pues se ven ahí, y pues se van juntos por la ciudad, y Valentán se dispone a seguirlos, pero los pierden tantos recovecos, aunque empieza a ver cosas muy raras, pero muy raras, y de hecho casi todo el cuento es la descripción de esas cosas raras que va viendo. Porque, por ejemplo, pues bueno, mientras se sientan a desayunar, se sirve el café, le pone azúcar y lo escupe inmediatamente porque no era azúcar, era sal. En la azucarera habían puesto sal en vez de azúcar. Primer signo. Algo raro, ¿no? Algo Uno de raro. tantos. Luego pasa por un puesto de frutas y ve que las naranjas dicen nueces y las nueces dicen naranjas. Y dice, oye, ¿por qué están cambiados, Valentán? ¿Por qué está cambiado eso? No, ya ni me diga, eran 2 curitas que pasaron por aquí y luego aparte me tiraron todas las manzanas, etcétera. Bueno, en el mismo restaurante, también cuando pregunta, oiga, ¿qué pasa? ¿No? Prueban las demás azucareras, todos bien, y dicen, bueno, aquí estuvieron sentados 2 curitas, que por cierto, uno de ellos, cuando se acabó la sopa, la tiró y la estrelló contra la pared. Entonces Valentán se da cuenta que le están dejando pistas, que le está dejando pistas a alguien, probablemente el padre Brown, y se dedica a seguirle. Le dice, busca, aquí ya nos perdimos, busca aquí a la redonda alguna cosa rara. Una vidriera estrellada, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué está esa vidriera estrellada? Dice, de lo más raro, me pidieron la cuenta y cuando fui a cobrarla, en vez de 4 chelines decía el triple, y me la pagaron al triple, y entonces ya vi una nota allá abajo que decía, pues sí, son 4 chelines, pero 10 del vidrio que voy a romper. Y efectivamente rompió un vidrio. Ya hacia el final, cambia un poco vamos a decir, el punto de vista, y en vez de estarnos describiendo a Valentán y su pesquisa, vemos a los dos sacerdotes platicando. En una loma y muy interesados los dos. Muy interesados.
¿Y dónde? Flambeau se descubre y dice, soy Flambeau y te vengo a robar la Cruz Azul. Bueno, pues, dice, pues no te la voy a dar. Pues, aunque no me la dé, yo ya la traigo conmigo, porque te cambié el papel de estraza por una réplica que yo había hecho, y yo traigo la verdadera. Y el padrecito dice, bueno, pues lo único es que yo antes ya también había cambiado el papel de estraza con una verdadera por una réplica, entonces lo que traes es una réplica. ¿Cómo? No es posible. ¿Qué decir que sospechabas? Por supuesto que sospechaba de ti, y más cuando empecé a hacer cosas ilógicas y no hacías nada, con tal de no llamar la atención. Te echaste el azúcar salado, el café salado, por no llamar la atención y hacer un escándalo de que porque había sal en vez de azúcar. No dijiste nada cuando rompí la vidriera, cuando tiré las manzanas. Entonces, bueno, ¿qué estaba pasando? Que tú no querías ser advertido. Y yo estaba haciendo todo lo posible para que fuéramos advertidos, para que siguieran hablando de nosotros, ya que nos hubiéramos ido. Bueno, entonces yo ya había cambiado. Dice, qué bueno que no habías usado alguna técnica, las mallas, no me acuerdo cómo, no sé qué técnica, y dice, como le dice el ladrón, ¿y cómo sabe usted de esa técnica? Bueno, pues yo tengo que estar enterado de todo. Dice, no, y pensé que a lo mejor me ibas a estorbar con el silbido del asno. ¿Qué es eso, el silbido del asno? Dice, bueno, me alegro que no haya oído usted hablar de eso. Es una atrocidad. Ya estaba yo seguro que usted era demasiado bueno en el fondo para ser un silbador. Y yo no hubiera podido contrarrestarlo ni siquiera con el procedimiento de las marcas. No tengo suficiente fuerza en las piernas. ¿De qué me está hablando?, pregunta el ladrón. El otro está diciendo técnicas de ataques, de defensa, de robos, de distracciones. Y lo que es genial, dice, ¿cómo sabe usted tanto de esto? Dice, bueno, no se le ha ocurrido pensar que un hombre que no hace más que oír pecados en confesión debe ser experto en maldad. Buenísimo, ¿no? Este es uno de los primeros cuentos precisamente del Candor del Padre Brown, del cual nos está comentando el doctor José Bru. Vamos a hacer una pausa, aquí le espero. A las 9 con usted. Regresamos. Ya estamos de regreso esta mañana en su programa A las 9 con usted. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Bru para hablar, el doctor José Bru, para platicarnos sobre la novela policíaca. Usted también ya leyó los 3 cuentos que nos había dejado el mes pasado: El Jardín Secreto, La Cruz Azul, El Hombre Invisible. Bueno, pues ya nos dio un panorama precisamente de la Cruz Azul, sobre todo este juego, estas pistas que va dejando. Esas pistas y esa presentación del Padre Brown, de 3 personajes, del Padre Brown, de un ladrón Flambeau y de un genial detective, Valentán. Y pasamos al segundo cuento, El Jardín Secreto, donde lo narro muy, muy rápidamente. Hay un asesinato y aparece un hombre decapitado en el jardín y luego aparece la cabeza, y al final de cuentas el Padre Brown descubre que la cabeza no corresponde al cuerpo. El cuerpo. Y así que hubo otro asesinato y hay otro cuerpo y otra cabeza. Y adivina quién es el asesino. Pues es lo que yo no entendí. Bueno, es el juego, precisamente yo creo, de Chesterton, ¿no? Que a veces el investigador es Valentán, a veces el Padre Brown es el que deja las pistas, y en este punto, en El Jardín Secreto, es el que menos me imaginaba que iba a ser el asesino. Bueno, que es Valentán. Y tú dices, Valentán, que ¿cómo? Supuestamente iba a ser el protagonista del Así primer es, cuento. Bueno, porque de hecho el primer cuento acaba cuando parece que el Flambeau lo va a golpear. Le dice, yo no se lo recomendaría. Está rodeado por 3 o 4 policías y el inspector Valentán.
¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Pues yo fui dejando pistas para que llegaran hasta aquí. Y ya cuando sale Valentán y lo detienen los policías, dice, le voy a hacer una reverencia a Valentán. Y Valentán dice, no, hay que hacerle los dos una reverencia a la verdaderamente maestra. Y hacen la reverencia al padre Brown. Entonces, el que parecía que iba a ser coprotagonista, ¿okay?, acaba siendo el asesino, y no solo acaba siendo el asesino, se suicida creo que es con cianuro al final, y aparece, todavía alcanzan a verlo con vida, pero ven que pues ya está a punto de morir. Entonces, oye, es que me volviste a engañar, yo pensaba que iba a ser el protagonista, y resulta que me lo quitas en el segundo cuento. Y ya, obviamente, de ahí para adelante no sale Valentán. Y además en una reunión que es en su propia casa, con sus propios invitados, así como que nos va envolviendo y dice, pues bueno, ¿por qué está pasando esto en su casa? Diplomáticos de Estados Unidos, aparece el tema nuevamente, el americano, aparece el irlandés igual. Es muy, muy interesante, sobre todo en este aspecto, lo que maneja Chesterton en cada uno de los personajes y en este juego, que jamás se va uno a imaginar que justamente en la casa de Valentine sucede este asesinato. Y este juego de que, ¿por qué mejor no con una navaja, que es más fácil asesinar, a utilizar un sable que es más difícil cortar la cabeza de un cuerpo? Así es, así es. Bueno, pero fíjate menos mal que en el segundo ya mata a Valentán y ya no nos vamos con la finta, porque imagínate que 10 o 20 cuentos después sucediera eso, ¿no? Sí. Pero bueno, fíjate, ahí hay un metaengaño de cuento a cuento. El que había sido pues casi como principal, de hecho en buena parte de la Cruz Azul, es las pesquisas de Valentán siguiendo al par de curitas. Y en el segundo aparece como asesino y muerto. Porque todavía parecía muerto, pues podrías decir, bueno, asesino y muerto. Y a partir de ahí, en el tercer cuento, no sé si en este, ya no me acuerdo, aparece Flambeau. Creo que sí. Porque a partir de ahí, Flambeau, el que iba a ser aprisionado y el ladrón, el execrable, el despreciable, pasa a ser uno de los mejores amigos del padre Brown. Y entonces, por eso les decía, el compañero del padre Brown es un compañero inteligente, es Flambeau. No tan inteligente como el padre Brown, pero sí lo suficientemente inteligente. Se me hacen como cuentos muy, muy cortos, muy deliciosos, muy llenos de un humor un poco escondido. Bueno, Chesterton era un gran humorista. Él era muy amigo y al mismo tiempo se tiraban mucho, se criticaban mucho el uno al otro de George Bernard Shaw, el irlandés, el autor de teatro y premio Nobel, etc. Dicen que era curioso verlos de repente, porque siempre se estaban pues echando trepes y pullas y todo, y eran completamente distintos físicamente. Bernard Shaw era flaco y delgado, como si fuera un Quijote moderno, y Chesterton era bajito y rechoncho y como si fuera un Sancho Panza, ¿no? Ahí veías a Don Quijote y Sancho Panza. Dicen que en una de esas ocasiones Chesterton, nuestro autor del día de hoy, bajito y regordete, le dijo, como criticando a Bernard Shaw, cualquiera que lo viera usted pensaría que hay hambre en Inglaterra. Bernard Shaw, que no le iba atrás y no cantaba más las rancheras, le dice, y cualquiera que lo viera a usted sabría por qué hay hambre. Usted se está comiendo todo, no nos deja nada. Sí, siempre fue parte de su físico una colección de anécdotas, ¿no?, que le sucedía precisamente a Chesterton.
Y él también jugaba con ese estado, justamente. Sí, le gustaba, y si no le sucedían, se inventaba algunas otras para que le pudieran suceder. Todavía nos queda algo de tiempo. Nos queda algo de tiempo, y que justamente a mí lo que me llama mucho la atención y que me atrapó en su narración, José Bru, es justamente el detalle y cómo va jugando con los espacios, con los personajes, y cómo va dando referencias también para ubicarnos en un determinado tiempo. Y además cómo va creando las mismas atmósferas en su narrativa, justamente Chesterton. En cada uno de los cuentos, que el tema es muy distinto, justamente me gusta esas introducciones donde maneja la oscuridad, la penumbra, noche plateada, detalles así como que quiere involucrarnos no tanto al terror, pero así como que al misterio o a la duda dentro de su novela o sus cuentos. Bueno, en estos cuentos que estamos viendo, pero bueno, igual sucede en las novelas un poco más largas. Dije que no iba a hablar mucho del hombre que fue juez, pero sí voy a decir, es un grupo de anarquistas que se juntan y en secreto cada uno tiene una personalidad. Son 7 y cada uno es un día de la semana. Un policía logra infiltrarse y pasa a ser jueves. Y ahí, en esa reunión, se le conoce como jueves. El hombre que fue jueves. Pero fíjate, desde ahí, desde el título ya hay algo raro, ¿no? ¿Cómo el hombre que fue jueves? ¿De qué me está hablando? Porque no es jueves. No, y un hombre que fue jueves. Bueno, y tiene sus toques paradójicos esa novela, muy buena novela de Chesterton. El padre Brown, como representante de la Iglesia Católica, y varias cosas que salen ahí, el martillo de Dios, varios cuentos, hacen mucha referencia al catolicismo porque fue uno de los temas que obsesionaron durante mucho tiempo a Chesterton. Chesterton, de hecho, se cambió del anglicanismo al catolicismo en 1922. O sea que ya había escrito 2 series del padre Brown, porque antes de cambiarse, pues como buen pensador y gente inteligente, pues quiso enterarse de qué era la religión católica y si le llamaba la atención o no. Y acabó llamando la atención y se cambió a ella. Podríamos pasar ya quizá al tercer cuento, El hombre invisible, que es un cuento que yo relaciono con otros varios, y que me hizo pensar varias cosas cuando lo leí por primera vez. Aquí la trama es alguien que recibe unas cartas misteriosas y las recibe supuestamente en los momentos más raros. Entonces hay un momento ahí donde uno de los personajes dice: acabo de recibir esta carta. Bueno, ¿y quién te la dio? No, nadie. Apareció enfrente de mí. Caray, entonces van y preguntan ahí en una posada y dicen: oiga, entró alguien aquí. No, aquí no ha entrado nadie. ¿Cómo? No es posible. A ver, déjenos ver el jardín. Y acaba de nevar y en el jardín hay las pisadas de alguien. Entonces hay un hombre invisible. ¿O qué onda, va? El hombre invisible. Padre Brown pide a alguno de los policías que vaya y busque un saco de un determinado color, creo que es, no creo si es gris o café, ¿sí? Y que vea si lo encuentra. El otro va y dice: sí, efectivamente, y dice: y es de este color, porque si no es de ese color, tenemos que empezar de cero. No, sí es de ese color. Entonces ya está resuelto el asunto. Pues ¿quién es el que entregaba pues quién entrega las cartas? El cartero. Pues el cartero, ¿no? Sí. A ver, te digo, lo relaciono como con la carta robada, no solo por el tema,
sino porque la carta robada de Edgar Allan Poe estaba a la vista de todo el mundo, el cartero está a la vista de todo el mundo, pero pues, se toma como nadie. Y entonces, sí, efectivamente, dice el padre Brown, si alguien pregunta, si alguien llega a una mansión inglesa, victoriana, y pregunta si hay alguien, el mayordomo le va a decir, no, no hay nadie, aunque ahí esté la doncella, las criadas y 20 personas más. En cambio, si llega un médico porque hay una epidemia y pregunta si hay alguien más en la casa, ahí sí le va a decir, pues está la doncella, el mayordomo, etc. Como de repente determinados seres humanos pasan a ser nadie y luego vuelven a ser alguien. Entonces, el hombre invisible estaba a la vista de todo el mundo. De todo mundo. Y aún así queda el misterio también, cómo desapareció el cuerpo del amigo bajito, del cual igual lo podemos platicar al regreso del corte. A las 9 con usted. Regresamos. Estamos de regreso. Buenos días y gracias por su participación a nuestra línea telefónica, que es el 3030-5350. Roberto Rábago, gracias por estar al pendiente atendiendo las llamadas telefónicas. Y la señora Angelina López, que nos escucha. En Fondo de Cultura anunciaron unos talleres gratuitos. ¿Nos pueden dar información? Bueno, aquí nosotros los anunciamos y también le envía Angelina saludos al doctor Bru. Gracias. Anunciamos taller de diseño que era en la Casa del Mago, taller de traducción que era en Cultura UDG, Coordinación Literatura, y el taller de microcuento que era en el Ayuntamiento de Guadalajara. Le proporcionó los números telefónicos del Fondo de Cultura para que le proporcionen más información detallada, que es el 36 15 12 14. 36 15 12 14 y el 36 15 93 88 a la extensión 3206. Ahí está la información, señora Angelina López. Y Silvia Partida, saludos al maestro Bru. No alcancé a saludarlo, nos dice en el Fondo de Cultura. Yo creo que se refiere al homenaje. Al homenaje del pasado jueves Fernando del Paso. A Fernando del Paso, en el que participamos Dante Medina y yo. Estamos con el padre Brown. Estamos con el padre Brown. Con el hombre invisible. El hombre invisible, que además en ese saco es donde mete el cadáver. Así en es. El saco de cartero. Sí, como estamos hablando que era una persona chaparrita. Sí, bajita y cabía perfectamente en un saco como los de cartero. Por eso pregunta el color, el padre Brown. Sí, sí es. Te digo que cuando yo lo leí por primera vez me hizo reflexionar en varias cosas. Una, cómo a veces, por ejemplo, en un restaurante nos convertimos nosotros, los comensales, en invisibles para el mesero. Por más que levantas la mano y pides y quieres ordenar, el mesero pasa por encima de ti como si fueras transparente. Te convertiste en invisible. No sé por qué, pero ahí pusieron El hombre invisible, pero de H.G. Wells. El hombre invisible. Sí, es de Wells. Exacto. Sí, bueno, esa es la novela, pero el cuento El hombre invisible. Y cómo también el mesero pasa a ser invisible para nosotros. Si estamos hablando de algo muy confidencial, y llega el mesero, seguimos hablando como si nada. Si llegara alguien más, algún amigo, pues a lo mejor nos pondríamos recelosos, cambiaríamos de tema si no le tenemos tanta confianza. Pero pues si es el mesero, pues el mesero no es nadie. Entonces podemos hablar enfrente de él. Y como al revés, a veces nosotros, que es más frecuente, no somos nadie para el mesero porque no nos ve, no nos hace caso, no nada. Entonces, como la invisibilidad depende que ese es un buen ejemplo para aplicarlo en temas actuales que se siguen dando justamente, de que tanto vemos al hombre visible, invisible constantemente, como sucede en esta novela. Igual, así como usted nos dice de un restaurante, pues sucede a diario
con los niños de la calle o los que limpian el limpiabrisas o los parabrisas, que están constantemente, que en muchas ocasiones y sociológicamente se les califica como invisibles, justamente porque no los vemos. Sí. Y fíjate, yo creo que uno de los grandes méritos del padre Brown es lo atractivo de los títulos. El hombre invisible, pues claro que te llama la atención de un cuento del hombre invisible. Algunos otros títulos, creo que ya se los dije al principio del programa, pero si no, El problema insoluble, La punta del alfiler, El crimen del comunista, El hombre verde, El secreto del padre Brown, El mayor crimen del mundo, El hombre de las dos barbas, El secreto de Flambeau, La maldición de la cruz dorada, El milagro de la media luna, La resurrección del padre Brown. Todos esos títulos pues ya te llaman la atención y dices, leerlos. Quizá el menos atractivo como título sea el primero, La Cruz Azul. La Cruz Azul. Pero bueno, a mí me gusta muchísimo ese primer cuento, La Cruz Azul, porque es la presentación del padre Brown y nunca te imaginas que bueno, claro, si tienes el libro, yo como que tengo los 5 libros en un solo tomo, pues sabes que va a continuar, pero si no, dirías, pues este padrecito va a desaparecer y ya no nos vuelven a hablar de él nunca. No, como si sabes que hay otros cuentos en que aparece el padre Brown. Pero bueno, se me hace muy atractivo cómo lo presenta, como alguien insignificante, torpe, y resulta que tiene una inteligencia fuera de serie. Y luego, al leer el segundo, todavía me atrapó más, porque dije, me engañaste por completo, Chesterton. ¿Sí? Me hiciste creer que Valentine iba a seguir exacto, de protagonista. Siendo protagonista con el padre Brown, y en el siguiente cuento es el asesino y muere. Me hiciste creer que Flambeau era un ladrón irredento y acaba siendo el mejor amigo y compañero del padre Brown. Toda una serie pues de paradojas ahí entre sí. Bien, el próximo mes, como les digo, no hay que leer nada en especial, porque voy a hablarles de todas las características más a detalle de la novela negra, para luego dedicar los siguientes 5 o 6 programas a autores ya de novela negra. Con el padre Brown, con Chesterton, acabamos esta primera parte, en la que se refería a la novela Enigma, que espero que les haya gustado, que los haya motivado a que lean más de cualquiera de estos autores, cualquiera de los que vimos. Bueno, Edgar Allan Poe nomás tiene 3 cuentos detectivescos, pero igual se pueden leer los no policiales, que son maravillosos. Conan Doyle tiene también cerca de 50 cuentos en que aparece Sherlock Holmes. Agatha Christie tiene cerca de 100 novelas, entre Hércules Poirot, la señorita Marple y otros detectives que a veces aparecen, o a veces no aparece ningún detective. Bueno, eso ya lo vimos en programas pasados. Y bueno, tienen ahí, si les gustó alguno, para poder seguir leyendo. Si les gustó estos cuentos, estos 3 cuentos del padre Brown, pues pueden leer otros. Hay una serie de televisión que por favor no la vean. No la es recomendamos. Pésima. Sí. No está basada en el padre Brown. Yo me puse muy contento cuando supe que estaba esa serie y dije, mira, sí, qué padre. No, resulta que vi 2 capítulos, uno que sí estaba basado en un cuento del padre Brown, El martillo de Dios, y otro inventado, sacado de la chistera del productor o del director. Y que justamente que sucede eso dentro de la literatura, porque volvemos al dicho,
famoso, ¿no? Yo creo que la pantalla, y en este caso menos la televisión, va a superar a la literatura. Entonces creo que es lo maravilloso que nos vamos a encontrar. La serie está completamente acartonada, como lo dice usted, no sigue el guión justamente de la narrativa. Aunque no sea, yo estoy acostumbrado a que la pantalla nunca supera la literatura, Así pero es. hay veces que está razonablemente bien. Aquí no, está pésima. Pésima, coincido con usted, doctor. Ofelia Brambila, saludos al doctor Bru, buen programa. Heidi Ramos también dice saludos. ¿Qué novelas siguen, por favor? ¿Las puede repetir? Pues ya nos comentaba usted que viene la novela negra, ¿verdad? Voy a hablar de novela negra, no hay que leer nada. Si quieren ir adelantando, luego veremos a Hemingway. Luego veremos, bueno, antes de Hemingway veremos a Georges Simenon y el inspector Maigret, y luego veremos a Hemingway, y luego de ahí, no, ¿para qué les adelanto? Bueno, de momento tema novela negra a partir del próximo cuarto martes de julio. De julio, pues ahí está. Doctor José Bru, muchas gracias por estar en esta emisión. Al contrario, Oscar, muchas gracias a ti, muchas gracias a los que nos siguen, pues, por todas estas maravillas tecnológicas. Así es. Y bueno, mañana estaremos frente a una obra de arte con Víctor Guzmán. Así que la invitación es a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.